Felicidades a todos ustedes. Ahí vamos. Y empezamos y aquí está la producción de la primera gasolina nafta. Muy bien. Para todos, qué felicidad. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. Así es, ¿no, Rocío? Y a finales del año, esta refinería estará produciendo un promedio de 290,000 barriles diarios de gasolina. La palabra la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos para realizar sus cuestionamientos. Adelante, senadora. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Secretaria, usted le ha mentido al presidente y al pueblo de México y le voy a decir por qué. El 8 de mayo de 2019 se declaró desierta la licitación para la construcción de la refinería de Dos Bocas, ya que las empresas invitadas presentaron propuestas que superaron en tiempo y en costo lo planteado por el gobierno. El jueves 9 de mayo, en conferencia mañanera, usted informó que la licitación se declaró desierta por el incumplimiento a las propias bases de la convocatoria y detalló 3 criterios. 1, que se terminaría en 3 años. 2, que el presupuesto no superaría los 8,000 millones de dólares. Y 3, que se cumpliría con los estándares internacionales de calidad y eficiencia energética. Usted no ha cumplido con ninguno de estos 3 criterios. En pocas palabras. Muy buenos días. Estamos acá en corto. Y usted que nos sintoniza por Radio Río en el 94.3 de FM en los municipios de Jonuta y Macuspana, les damos la más cordial bienvenida y le agradecemos que nos dedique su tiempo. Al igual a quienes nos están viendo por la página de Facebook de Radio Río. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Te saludo con afecto, Alfredo Calderón. Buenos días, hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Estará con nosotros invitado el ingeniero químico de la Universidad Autónoma del Carmen con especialidad en procesos químicos, Ramsés Pech. Tiene maestría en Administración de Empresas Internacionales del Tecnológico de Monterrey. Tiene maestría en Administración de Empresas Internacionales de la Comunidad Europea en la Universidad de Pompey, fue a Barcelona, y tiene diplomado en gerenciamiento en empresas, modelos económicos y contratación para empresas del Tecnológico de Monterrey. Una vasta experiencia, más de 30 años en la industria de hidrocarburos, geotermia, electricidad, energía y economía. Es todo un experto, precisamente en energía. Él estará con nosotros hablando precisamente de lo que es su especialidad, la energía, Dos Bocas, todo lo que ello conlleve. Y la economía, porque también es economista. Sí. Pero bueno, démosle la cordial bienvenida a Ramsés Pech, quien estará con nosotros a través de la magia del internet, porque se encuentra todavía él ahorita por los Estados Unidos, allá brincando el charco del río Bravo. Allá está Ramsés Pech, pero con mucho gusto aceptó darnos esta entrevista por los acontecimientos recientes que se han dado informaciones serias y sobre Dos Bocas, que él las llama las mentiras de Rocío Nale. No sé si ya tenemos la comunicación. Muy buenos días, Ramsés. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? A ver, parece que tenemos problemas de audio. Muy buenos días, Ramsés. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Acá en Corto, desde Villahermosa, Tabasco, para municipios de Jonuta y Macuspana a través de Radio Río. Buenos días. Le mando un saludo. Bueno, pues hasta aquí mi compañero Alfredo Calderón dio una breve reseña de su trayectoria y de su experiencia, muy vasta experiencia, por cierto, en todo lo que tiene que ver con
a las energías limpias, hidrocarburos, la refinería. Usted es un experto en todo lo que es esto de los hidrocarburos, además de que es economista. Y por eso nosotros queríamos entrevistarle, porque en su informe de gobierno, su quinto informe de gobierno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un dato muy, muy interesante. Y él decía que a partir de ese día empezaba a producir gasolinas Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas, mejor conocida como Dos Bocas, pero que todos sabemos se llama Olmeca, y que para el mes de diciembre estaría produciendo alrededor de 170,000 barriles, y ya para diciembre algo así como 290,000 barriles. ¿Qué nos puede usted decir sobre esta aseveración del presidente? Bueno, a ver, lo que hay que explicarle es lo siguiente al público. La refinería Olmeca va a empezar a operar comercialmente después del año 2024. Ahorita lo que estamos observando y lo que vimos los últimos días, lo que ha anunciado la Secretaría de Energía y lo que comentó el presidente, es que estamos viendo la producción, lo que llamamos nosotros de la torre de destilación. No sé si nos pueden ayudar ahí en producción, mandé una presentación y podía ayudar un poco al público, porque creo que para explicarles en breve, en corto, no voy a explicarles el proceso de refinación porque sería muy largo y muy complicado. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día, y nomás me avisa producción si ya lo tienen en pantalla. Ahí está. En la refinación en grandes rasgos, lo voy a decir así, una refinería lo que necesita es una cosa que llamamos de destilación, que es donde entra el crudo, y el crudo es sometido a cambios de temperatura, que le llamamos punto de ebullición, y el punto de ebullición es cuando ustedes hierven el agua o la leche, ya ven que empieza a burbujear, es ahí donde empieza la separación de los hidrocarburos. Lo que vieron ustedes por parte de la Secretaría de Energía es lo que llamamos nosotros naftas. Y estas naftas no son combustible, y en México no se debe vender esta nafta como un combustible, sino es una parte de la destilación primaria. Después de la destilación primaria hay que meterlo a una deshidrosulfuradora, que es para quitarle el azufre. Y después de ahí pueden entrar los más pesados a lo que llamamos una fraccionadora, y los más ligeros, como para sacar gasolina, entra una reformadora. Esto es a grandes rasgos. Todavía la refinería Olmeca hoy en día no está produciendo gasolina comercial, ni diésel, ni turbocina comercial, que son los principales productos. Lo que se está haciendo son pruebas para poder establecer cuál es la presión, temperatura y el gasto que entra a esta refinería para que en un momento dado ya sea comercial. Hoy en día todavía no puede decirse que está desde un punto de vista comercial. Y esos festejos que veíamos de Rocío Nale festejando que ya tenía la gasolina nafta. ¿Qué es eso de gasolina nafta? Acaba usted de decir que es como una gasolina de prueba, no es la comercial. No existe gasolina nafta. Existe la nafta ligera, nafta pesada. Gasolina nafta no existe. Es una mentira de Rocío Nale. Entonces, si ustedes revisan las normas que tenemos vigentes por parte de la Comisión Reguladora de Energía, existe a lo que nosotros llamamos gasolinas que tienen que cumplir con una cierta norma. Lo que se llama es nafta, igual lo que comentamos, es la salida de la torre de destilación primaria, que es una primera, por así decirlo, un producto madre que se llama nafta, y la nafta de ahí hay que pasar un proceso para convertirlo en gasolina. Ustedes pueden ver que el producto que se mostró era color blanco, tipo lechoso, vamos a llamarlo un color lechoso. Y lo que si tú vas al tanque y compras en las gasolineras, vas a ver una gasolina manga transparente. No es ese es un gran diferencial, el color. Entonces, una nafta tiene un color blanco, por así llamarlo así, más o menos. Y cuando se refina esa nafta, puede tener un color más claro, y cuando se refina para hacer un combustible como gasolina, tiene otras características que tiene que tener, como oxigenantes, tiene que tener cierta calidad de azufre que no debe de tener. Entonces,
Lo que vieron ustedes todavía no es ni es combustible, a sabiendas que la nafta no se puede comercializar en México como un combustible. La nafta se utiliza principalmente como materia prima para las petroquímicas, pero es una nafta que podemos encontrar, por ejemplo, en la cuenca de Burgos, que hay un centro de procesamiento, o en lugares de Veracruz y todo, donde se utiliza esa materia para la petroquímica. Quiere decir que en realidad lo que pasó ahí, los videos, que lo que vimos parte de como un montaje nada más para ilustrar de que sí están haciendo pruebas. Lo que se mostró es que realmente se están haciendo pruebas. Las pruebas pueden durar 5 o 6 meses, no sabemos todavía, porque hay que recordar que la construcción de la refinería no lo hizo solo una empresa, fueron 6 paquetes. Entonces esto es como los legos de los niños, vas ensamblando y lo que hay que ir haciendo es, pruebo primero la torre de destilación, veo que funciona bien, almaceno la nafta, luego sigo con los otros procesos. Lo que hay que dejarlo claro al público es lo siguiente, a ver, este es un crudo de 22 grados API, y cuando ustedes meten un crudo pesado, se necesita una mayor cantidad de procesos, es decir, entre más pesado, más procesos se necesitan, y por eso vieron ustedes que el costo inicial de $8,000 millones, hoy en día, y está confirmado dentro del presupuesto de 2024, va a ser más de $18,000 millones el costo de la inversión. Ya está confirmado que es de $18,000 millones. Entonces, en Estados Unidos, más de todas las refinerías meten un crudo ligero. Ellos meten lo que llamamos nosotros 34, 35 grados API. Entre más ligero esté un crudo, menos procesos necesitas y menos es el costo de la inversión de una refinería. Entre más pesado esté, es más costoso porque tienes que romper las moléculas de los hidrocarburos y por lo tanto necesitas una mayor cantidad de procesos, y lo más conveniente, que qué bueno que la refinería de Olmeca puede tenerlo, es que necesitas una menor cantidad de energía. Les voy a dejar este ejemplo. Cuando ustedes, ¿qué herviría más rápido? ¿Un litro de agua o un litro de agua que tiene azúcar? Va a hervir más rápido el que no tiene azúcar. ¿Por qué? Porque tienes una saturación. A ver, tenemos ahí una falla técnica. La temperatura más pesado necesita tener un punto de ebullición más alto y tiene que tener ciertas presiones y condiciones. En cambio, sí, estamos teniendo unos detalles con la llamada y esperemos unos breves momentos a que esté nuevamente con nosotros Francesc. Estamos hablando sobre Dos Bocas y las mentiras de Nacionales, que al parecer tiene engañado al presidente que ya la producción de barriles diarios de gasolina van a estar para diciembre, y aquí un experto en la materia nos está diciendo que las pruebas pueden tardar varios meses, puede llevarse hasta 6 meses en un periodo de pruebas. Pero qué importante es la opinión de un experto que en realidad nos pueda ilustrar, nos pueda decir las cosas como están sucediendo en realidad. Y creo que lo más importante aquí es, a ver, la refinería Olmeca es importante, sí, y lo digo porque es importante. La primera refinería que construimos nosotros es de Tampico Madero de 1914. La última fue en 1979 que se inauguró. He estado yo revisando desde hace muchos años las refinerías, y las refinerías fueron creadas para meter un crudo ligero. Se han metido crudos pesados y medianos. Cuando tú metes un crudo pesado y mediano, puedes tener problemas porque dañas la tubería, bombas y todo si no le das un buen mantenimiento. Entonces, imagínense la refinería de Tampico Madero, que estás metiendo un crudo pesado, fue creado para tener un crudo ligero o mediano. No sabemos todavía la vida útil que le queda. Entonces, si alguna de las 6 que tenemos hoy en día llegase a fallar, tenemos la refinería Olmeca, que pudiera sustituir algunas de las 6. Otro dato importante, la refinería Olmeca no nos va a convertir autosuficientes en este país. Solo va a cubrir el 21% del total de la demanda de gasolinas y el 30% del diésel. Eso es muy importante, que hay que considerarlo. Para llegar a ser autosuficientes en este país tienen que pasar 3 cosas muy importantes. Primero, la refinería Olmeca ya debe empezar a producir en el año 2025 en forma comercial.
Segundo, las 6 refinerías hoy que se está utilizando al 50%, es decir, del total de la capacidad que está instalada de diseño, solo se utiliza el 50%. Se necesita incrementar al 80%, pero para eso hay que meterle dinero. Pero si ves el presupuesto de este año, le redujeron el presupuesto a transformación industrial. Ahí empieza ya el problema. Tercero, la refinería de Deer Park, aunque la maneja Pemex y es de Pemex, solo se está enviando entre el 10 y el 15% del total del producto. No creo que en Estados Unidos nos permitan mandar el 100% hasta el momento. ¿Por qué? Porque tienen que cubrir ciertas demandas del mercado de Estados Unidos y esa refinería está dentro del mercado de Estados Unidos. Solo puede permitirse un porcentaje de exportación. Entonces, si ven todas estas variables, lo que hicimos un cálculo es que México va a ser autosuficiente, pero hasta el año 2034, por lo de las condiciones que estoy dando yo. ¿Por qué? Porque posiblemente ya en el 35 Estados Unidos ya no necesita la refinería de Deer Park porque ya están teniendo un cambio en el uso de combustibles y va a descender la demanda. Y las refinerías que tenemos de las 6, no creo que lleguemos en el próximo año, como se ha comentado, a más del 80%. Va a tardar por el dinero que nos está dando. Y la refinería Olmeca, por lo que acabo de comentar. Pero aquí hay un problema. A partir del 2035 la demanda de México empieza a caer y yo espero que las 6 refinerías se dejen de utilizar en el año 2050, la refinería de Olmeca, perdón, la de Deer Park en el 2060 y la de Olmeca en el 2070-2080. Yo espero la transición de carros que pueda realizarse en México, más o menos cambiar de carros de combustión a eléctricos más allá del 2080. Entonces, podemos concluir que la construcción de la refinería Olmeca no fue una idea absurda o no fue terquedad del presidente. Sí era necesario para producir más gasolina. Sí, pero el inconveniente es, hoy en día tenemos una caída de la producción de crudo pesado. Y ese crudo pesado muchas veces se utiliza para la mezcla, para la exportación. Hoy en día estamos produciendo más o menos, lo voy a cerrar, más o menos 1.9 millones de barriles diarios, ¿vale? De esos 1.9 millones de barriles diarios, 900,000 barriles a 1 millón se están exportando y más o menos 850,000 se están enviando a las 6 refinerías. Ahora vamos a tener que incrementarle la cantidad de crudo a la refinería Olmeca a 320,000 barriles. Y si subimos la cantidad de utilización de las 6 refinerías, necesitamos más o menos 1.700.000 barriles para enviar a la Olmeca y a las 6. Entonces, nada más nos van a quedar, si tenemos una producción de 2 millones, como dice el presidente, de 300,000 barriles. Pero esos 300,000 barriles hay que mandarlo a la refinería de Deer Park. Entonces, ya no vamos a poder exportar crudo, como está diciendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y acuérdense que la exportación de crudo hoy no podemos dejar porque son divisas que se están utilizando para nuestro país. Claro. Ahora, ¿qué tan probable es o qué tan viable? Bueno, son cosas diferentes. ¿Usted cómo ve la viabilidad de lo que dice el presidente de que vamos a ser autosuficientes y vamos a dejar de exportar petróleo crudo? No, ya nos confirmó en ese presupuesto 2024 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que hasta el año 2029 no se visualiza dejar de exportar. ¿Y por qué les digo yo esto? A ver, porque dentro de la ley de ingresos, en el artículo 7, le exigen a Pemex ser recaudador de dineros. Pemex recauda y le van a exigir este año más o menos como 750,000 millones de pesos, entre los derechos que tiene que pagar, la recaudación, IEPS y todo lo demás. Entonces, hoy en día, el problema que tenemos en este país se llama que jugamos con el precio del barril. Ustedes lo ven cada año. ¿Por qué les digo esto? Porque hay un juego muy perverso que tenemos en México, porque del año 2007, antes del 2007, nosotros hacíamos un balance presupuestal. Por cada peso que ingresaba, gastábamos un peso. A partir del 2008 surgió lo que se llama el déficit, es decir, lo que nos falta para completar el gasto de los ingresos. Este año es de casi 1.2 billones de pesos y el próximo año es de casi 1.7 billones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hace perversamente? Es subo o bajo el precio del barril para poder cerrar esta diferencial.
Entonces, ahorita, el próximo año, lo quieren bajar de 67 a 57, cuando estamos viendo que el precio del barril se espera que esté por arriba de 80. Esa es la perversidad que estamos haciendo con el presupuesto. Bueno, pero o sea, usted es experto en economía también. El jugar con el precio para subirlo o bajarlo es contraproducente las dos formas. Sería ser honestos y calcularlo en un costo real para poder hacer un presupuesto real. Porque si usted le baja, como ellos pretenden hacer, van a tener un excedente que el presidente va a poder hacer con ese excedente lo que quiera, lo que pasó en los gobiernos del PAN, ¿no? Exacto, y ahí el problema va lo siguiente, y eso es muy importante, ¿dónde voy a llegar yo? Dentro del gasto que se tiene presupuestado, se tiene lo programado y lo no programado. Dentro de lo programado está lo petrolero y lo no, está la parte de desarrollo social y lo de desarrollo económico. Dentro del desarrollo social está la salud, educación, y hay un rubro muy importante que se llama protección social. La protección social son todos los programas de los anteriores gobiernos y las administraciones actuales que se ha utilizado para la parte de la ayuda social que están los programas, cualquiera que sea. Pero este año esa protección social va a ser de casi más de 2 billones de pesos. Y eso representa una gran cantidad de dinero. Y cuando yo lo comparo con la inversión de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, es solo de 1 billón. Yo no puedo entender cómo es que estamos apostándole más a que la gente le demos una cantidad de dinero y no le apostamos a que se pueda ver un desarrollo. Y aquí hay algo muy importante para Tabasco. ¿Se acuerdan ustedes que en el año 2015 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público redujo en 100,000 millones de pesos el presupuesto y había muchos equipos de perforación en Tabasco? Y a partir de esa fecha cayó la actividad en Tabasco. Sí, porque hubieron cerca de 50,000 empleos que se perdieron en Pemex. Exacto. ¿Y qué va a pasar ahorita que van a reducir el presupuesto de casi más de 200,000 millones de pesos a Pemex para 2024? Una contracción. Bueno, y ahorita que estamos viendo en Paraíso con la terminación de la refinería, ya no tenemos la misma cantidad de empleos generados y ya lo vimos en los datos del Seguro Social. Entonces, ¿qué va a pasar? Que hoy tenemos un gran problema en Paraíso porque el costo de vida se incrementó casi 300% de lo que se tenía antes que se construía la refinería. Y ahora, ¿cómo van a hacerle la gente? Esto es nuevo boom petrolero. Sí, pero el problema es la economía en Paraíso está deformada porque ya no es la misma cantidad de empleos ni el mismo desarrollo económico que se está dando. Es lo que nos pasó en el municipio del centro en el 2015. ¿Se acuerdan ahorita? Todo el municipio está concentrado más de 900,000 personas. Y hoy en día la economía del municipio del centro depende de la burocracia. Gran parte del dinero que está fluyendo. La pregunta es, si se reduce el presupuesto de Pemex, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, va a estar afectada su economía. ¿Por qué? Porque Pemex no va a invertir la misma cantidad. Como consecuencia, no hay la misma cantidad de contratos. Y si no hay la misma cantidad de contratos, no hay la misma cantidad de empresas. Si no hay la misma cantidad de empresas, no hay la necesidad de servicios, como puede ser hotelería, transporte, comida y todo lo que se refiere. Generación de empleos no va a haber. Entonces, aquí la pregunta que tenemos que hacer todos nosotros es, vamos a tener un cambio de administración en el estado de Tabasco en el 2024. Entonces, ¿cómo va a ser el nuevo posicionamiento que van a tener? Porque la realidad en Tabasco es que ya hemos dependido por muchas décadas de la industria de hidrocarburos. Hoy creo que ya debemos de empezar a ver y mirar a poder construir una planta de electricidad. Tenemos gas en Nuevo Pemex y Ciudad Pemex. Tenemos en la frontera de Tabasco, en el puerto de frontera, se pueden construir parques eólicos porque hay suficiente cantidad de aire a más de 50 metros, ya se han hecho estudios. Entonces, hemos de entender que Tabasco dependemos mucho de la generación de la electricidad de las presas, pero ahorita estamos viendo un problema de sequía en las presas. Entonces, yo creo que ya Tabasco debemos de empezar a verlo desde otro punto de vista sobre el crecimiento económico y ligado a la energía. Qué bonito fuera que pudiéramos darle la energía necesaria y que ahorita que tenemos el Tren Maya y vamos a tener cerca la parte del tren transísmico, poder hacer el nearshoring en Tabasco, donde empresas pudieran colocarse, pero el problema que no se colocan es que no hay la suficiente electricidad para ponerse. Es
hay que voltear a ver las energías limpias para poder abastecer la demanda de energía eléctrica que las empresas y grandes compañías van a necesitar para poder establecerse en un boom de desarrollo en un momento dado en Tabasco. Claro, porque si se dan cuenta ustedes, nos quedamos en medio entre el Tren Maya y el tren transísmico. Entonces, ¿qué puedes ayudar con la logística? Mejorar la infraestructura carretera y sobre todo la conectividad que puede tener Tabasco. Tabasco, todo mundo tiene que pasar por Tabasco para ir a la península o a Centroamérica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y es un punto medular. Entonces, aquí lo importante de Tabasco no es la refinería de Olmeca. La refinería de Olmeca va a tener un cierto porcentaje de personas ya establecidas y ahora lo que hay que ver es qué vamos a hacer y ahora que Pemex va a reducir su presupuesto y cómo nos va a afectar. Vamos a ir a un breve corte comercial en Radio 94.3 para quienes nos están sintonizando en Jonuta y Macuspana, Tabasco. En Facebook continuamos. Nos decía usted que viene una situación de crisis económica, podríamos decir. Sí, y no que venga una crisis económica, sino que viene una nueva forma como que tenemos que reinventarnos en Tabasco. Y la reinvención, yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer va a venir mucha relocación de empresas que van a querer hacer manufactura. A ver, Tabasco tiene agua, tiene centro de logística, que vemos muchas de empresas que tienen ahí para distribución de sus productos. Tenemos gas natural. Se están incrementando la parte de productividad de pozos en el litoral y en la parte terrestre. Hay el todo. El problema es que tenemos que ponernos de acuerdo y yo creo que ponernos de acuerdo es qué vamos a hacer o cómo nos vamos a reinventar los próximos años. O sea, lo que usted nos está diciendo es que viene un gran campo de oportunidades para Tabasco. Pero también tenemos que implementar que el gobierno federal le ha quedado de ver a Tabasco, porque Tabasco necesita las autopistas, necesita estar conectado en toda esa infraestructura necesaria para que el desarrollo camine a la misma par de lo que puede estar el desarrollo. Sí, y ya lo hemos visto, por ejemplo, si se acuerdan ustedes que se hizo, como se haya hecho la desviación que se tiene para los camiones que ya no pasan por Ruiz Cortines ni nada, si ya se van por una lateral y van a Ciudad del Carmen. Entonces, ese flujo hay que hacer una reestructura. El libramiento le llamamos. Exacto, el libramiento. Entonces hay que hacer una reestructura, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, saliendo de Tabasco, saliendo de la ciudad de Villahermosa, cuando hacen la conectividad, hay un problema hacia frontera. Y hay un embudo cuando pasa uno por Campeche, que es en Atasca, que es donde vemos que todo el problema. Entonces yo creo que debe haber una planeación, por ejemplo, Campeche y Tabasco, para hacer una conectividad de la infraestructura. Porque si se dan cuenta ustedes, cuando viajan, ya pasando Ciudad del Carmen hacia adelante, vemos una carretera. Estamos de vuelta a través de Radio Río 94.3 de FM en los municipios de Jonuta y Macuspana. Estamos platicando con el especialista en energía y economista Ramsés Pech, que nos está diciendo que hay un enorme potencial para desarrollo en Tabasco, pero hay que planearlo bien porque se necesita de mucho más infraestructura. ¿Nos desea usted, Ramsés? Sí, y yo creo que aquí lo más importante que todo lo que hemos visto es, ya hay mano de obra calificada con lo de Dos Bocas. Ya hay gente que se quedó sin empleo y mucha de esa gente está migrando fuera del estado de Tabasco. Entonces, muchos de los que llegaron no eran oriundos de Tabasco, sino venían de otras locaciones y ya se están regresando. Entonces, ahorita lo que hay que ver es todos los que sí son oriundos del estado de Tabasco, qué tanta de mano de obra calificada existe y hay que aprovechar esa mano de obra calificada. Por ahí en administraciones anteriores en el estado se tenía planteado hacer una parte de logística de gas natural. Hay gas natural. ¿Cuál es la ventaja del gas natural que tenemos hoy en día? Ya ahorita se acuerdan del ducto que se construyó de Matamoros a Veracruz, vía Tuxpan, y ahorita ya llega gas natural de importado de Estados Unidos. Entonces ya lo que podemos hacer es una conectividad, porque Pemex y no Pemex tienen gas, pero hay gas todavía que viene de la importación. Entonces Tabasco sí tiene la forma de hacer parques industriales aprovechando el gas natural, y creo que una de las cosas importantes es que se tendría que hablar con Senagas, que hace cada año las estadísticas del mercado,
para ver cómo podemos acelerar que en Tabasco se pueda tener una conectividad del gas natural. Ahorita le escucho hablar de gas natural, me viene a la memoria cuando va uno por la carretera hacia Coatzacoalcos, de Villahermosa a Cárdenas, de Cárdenas a Coatzacoalcos, se ve pozos y se ve que están ardiendo. Ahí tengo entendido que se está quemando el gas, se está desperdiciando. Eso se puede hacer en empresas, se puede hacer negocios con eso que se está quemando ahí. Sí, lo que se utiliza ahí en los quemadores es que cuando hay un límite, sobre todo de gas que se utiliza por parte de Pemex, se tiene que quemar porque no hay dónde almacenarlo en unos lugares, dependiendo de donde esté la zona. O la otra es que son controles que se tienen de presión de los pozos, pero depende mucho de donde se esté viendo. Si es en un centro de acopio o de almacenamiento o de, por así llamarlo, de acondicionamiento del gas, va a depender mucho de las condiciones, no sé, o de un pozo. Pero lo importante es que ese gas se debería de aprovechar porque se está quemando. Entonces, si se está quemando, yo creo que podría haber un beneficio adicional. Creo que Tabasco, yo creo que tiene todo lo que se puede hacer. Entonces, yo creo que si ustedes me preguntan, ¿la refinería de Olmeca ayudó a Tabasco en un periodo de tiempo de 2-3 años? Sí. Pero el problema es que ya después de esto ya no va a haber la misma cantidad de empleos ni gente, y Paraíso va a tener un problema, porque si se acuerdan ustedes, en el 2015 habían rentas de 30,000, 40,000 pesos en Villahermosa. Hoy las rentas están en 10,000. Habían servicios y un montón de cosas que se tenían, y la actividad bajó, y lo pueden ver ustedes también en las escuelas privadas, y sobre todo lo que hemos visto, una matrícula que ha descendido, se ha ido en la parte pública mayormente de la gente. Entonces yo creo que aquí es que vamos, como decimos en la parte de economía, tuvimos una borrachera económica y ahora vamos a tener una cruda económica. Y la cruda realidad es que tenemos que readaptarnos nosotros en lo que viene en los próximos años. Sí, y también tenemos que readaptarnos los ciudadanos, la iniciativa privada, porque ahí platicamos ahorita del gas, y ese puede ser un campo de oportunidad para la iniciativa privada, o tiene que ser solo Pemex quien invierta ahí. No, tiene que ser la parte privada. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, del 2023 al 2024 a logística también le disminuyeron un porcentaje grande, más del 30% de dinero. En transformación industrial un 40% y en Pemex exploración y producción más del 40% igual. Entonces lo que nos están diciendo es que Pemex hoy en día es muy complicado darle un presupuesto adicional, porque lo voy a decir así, gran parte del presupuesto del gasto se está yendo a protección social. Fíjate, en el desarrollo social, el desarrollo social antes era el 60%, hoy es casi del 66% y la tendencia es que llegue al 72%. La parte de desarrollo económico, donde está turismo, comunicaciones, energía y todo lo demás que ayuda para este país para el crecimiento, antes era del casi más del 33% y hoy es del 28% y posiblemente caiga al 22%. Entonces aquí la pregunta es, todos nosotros lo que necesitamos es tener mano de obra calificada, conocimiento para poder tener una mejor costo-beneficio. Entonces el problema es, si le das más dinero a la sociedad para que pueda solventar el gasto, va a haber un momento dado que ya no va a dar suficiente. Entonces imagínate si tienes un gasto de este 2024 de más de 9 billones de pesos y tienes un ingreso de 7.2, 7.3 y tienes un déficit de más de 1.6 billones de pesos, ese déficit que tú tienes es una gran incertidumbre porque no sabes de dónde va a provenir ese dinero. Es que el problema es que no se está regalando dinero a como se ha estado regalando en los últimos 5 años. Si no hay una verdadera generación de empleos, no hay un desarrollo para que las empresas puedan generar esos impuestos con los que se está solventando esos gastos. Además, la incertidumbre jurídica de muchas empresas internacionales de poder venir a México con las cosas que se han estado dando, con los problemas, con esas grandes empresas y todo lo que ha estado sucediendo. Sí, y qué bueno que me hace eso, porque a ver, cuando nosotros hablamos de inversiones de empresas, nosotros nos conviene que vengan empresas del exterior, sobre todo porque son inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa, hay que dejarlo al público claro, no el dato que nos dan que dice que hay crecimiento es el correcto, no. La inversión extranjera directa está dividida en 3. La inversión nueva, la reinversión de las utilidades de la empresa y los dineros que mandan las matrices.
es decir, de donde está originaria la empresa. La inversión extranjera directa en nuestro país ha descendido, que es la nueva, que eso es lo más importante, porque la nueva lo que hace es que genera negocios. Al generar negocios genera empresas, al generar empresas genera empleos, y en negocios y empleos son impuestos nuevos que se pueden tener. Ingresos. Aquí es lo siguiente, y es otro punto que hay que llegar. En México nos han dicho que ha aumentado la cantidad de dinero que se da por salario mínimo. ¿Sale? Ese es el primer error. Eso no me sirve a mí. A mí me sirve que más gente gane más veces salario mínimo por día. Hoy podemos ver que el salario mínimo promedio de los que están inscritos en el Seguro Social, el 70 al 60% no gana más de 2 salarios diarios. Están inscritos en el Seguro Social. ¿Y esto qué significa? Que estás ganando entre 10 y 12 mil pesos en promedio. En una zona rural, una persona debería estar ganando alrededor de 14 mil pesos y en una zona urbana de 19 mil pesos. Entonces, si tú estás dentro del Seguro Social, que supuestamente estás cubierto y estás ganando 12 mil pesos, no tienes un costo, un beneficio económico bien. Entonces, por eso estás viendo tú que hoy en día las familias de 4 personas, cuando menos 3 ya están trabajando, papá y mamá, y ahora el muchacho trabaja y estudia para solventar sus gastos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que muchos muchachos están viendo que ya no da el dinero en la casa y tienen que dejar de estudiar para poder completar el gasto. Entonces, ahí viene un gran problema, y sobre todo en la pandemia lo vimos, que estamos viendo que hoy en día el 90% de la educación de este país es pública, solo el 10% es privada. Y hay mucha gente, más de 12 millones de personas que no terminan y no tienen. Entonces, pregúntense todo esto. Sí, sobre todo porque la pandemia generó en aquellos días más de 11 millones de personas que perdieron su empleo formal e informal. Y el Producto Interno Bruto se contrajo en un 8%, que fue el caos que se generó a causa de la pandemia y el encierro. Sí, y ahorita, por ejemplo, hay un cuestionamiento que todos los papás están haciendo, y es importante. Invierto en mi hijo en la universidad. ¿En cuánto tiempo voy a recuperar esa inversión que yo hice por parte de mi hijo con el salario? Pero los muchachos hoy en día les están pagando no más de 5 mil, 7 mil, 8 mil pesos mensuales. Pregunta, ¿con 8 mil pesos te da para una renta? ¿Para comprar algo? ¿En cuánto tiempo lo vas a recuperar? Entonces aquí hay un gran diferenciador. Nos dicen, aumentamos el dinero en el salario mínimo. No, el chiste es, ¿cuántas veces debe ser el aumento del salario que debe de ganar una persona por día en función de la capacidad y conocimiento que tenga dentro del trabajo? Ahí sí sería bien. Sí, el problema que se está generando, nosotros lo vivimos aquí en la ciudad, que encuentras manejando taxis a ingenieros, encuentras controladores públicos vendiendo periódicos, en el Uber encuentras abogados, porque no hay manera de que puedan solventar sus gastos y buscan las entradas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, y recapitulando la primera pregunta, la refinería de Dos Bocas fue importante, sí, generó empleos en un periodo de tiempo, pero ahora el problema es en Paraíso. Va a haber un colapso económico en función de que el tipo de vida que se tuvo en estos últimos años fue alto y hoy va a desinflarse. Ahora con lo de Pemex, que vamos a ver una contracción sobre todo de dinero, como repetía, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Campeche, hay que ver cuánto va a ser la desaceleración de la inversión de Pemex y cuánto esto va a originar que ciertas empresas no tengan el mismo volumen de gente. Ahora que volvemos al tema de Dos Bocas, te quiero hacer una pregunta sobre esta refinería. La oposición se ha cansado de decir que fue una ocurrencia de López Obrador, que no era necesario construir una refinería, que sale más barato traer la gasolina de los Estados Unidos a México. En su experiencia, Ramsés, construir esa refinería, considerando que el auto que utiliza los combustibles va a estar aquí en México hasta los 50 o los años 60, ¿fue bueno o fue malo? Desde el punto de vista técnico fue bueno,
para Pemex, porque Pemex es una inversión que no tuvo que ir a un banco y si no viene del dinero de un presupuesto, no tiene costo ese dinero. Eso fue bueno. Desde un punto de vista del mercado de gasolinas y todo eso es bueno porque no sabemos qué de las 6 refinerías puede fallar. ¿Y vamos a seguir importando? Sí, vamos a seguir importando. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí en México del precio de la gasolina? El precio de la gasolina y del diésel sigue subiendo. ¿Por qué sigue subiendo? Porque aumenta en función de la inflación. ¿Qué es lo que sucede cuando uno dice, en Estados Unidos sale más barato? Sí, porque en Estados Unidos el impuesto no pasa más del 20%. Y en México está el impuesto entre el IVA y el IEPS, casi llega al 40% de cada litro. Es decir, si tú pagas 20 pesos, estás pagando 8 pesos de impuesto, por así llamarlo, así en forma cerrada. Entonces, el secreto está en que en Estados Unidos es un mercado en donde es controlado el precio por el mercado. Y en México el precio es controlado en forma semanal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es la que otorga reducción o aumento del IEPS que cada semana se emite en el diario oficial. Vamos a ir a un breve corte comercial en Radio Río 94.3 para que nos sintonizan en los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco. En Facebook seguimos al aire. Ibas a preguntar algo. Sí, el presidente López Obrador estaba en campaña. Él aseguró que las gasolinas las iba a bajar a 10 pesos y pues no ocurrió. Usted que es un experto en economía y en energía y todo este mercado, ¿qué pasó? ¿Que no hubo esa posibilidad que bajara a 10 pesos la gasolina? Bueno, a ver, para construir un precio de un combustible son 4 factores importantes que se tienen que tener. Primer costo, la materia prima, que es el precio del crudo. El segundo es el costo de la refinación. El tercero, los impuestos. Y el cuarto es lo que llamamos nosotros el transporte, la logística y los costos de las estaciones de servicio. El precio del barril es muy caro en México porque es un crudo pesado y esto nos incrementa los costos. ¿Vale? El costo de la refinación en nuestro país está fluctuando entre los 6.50 y los 7.50 pesos por cada litro. En Estados Unidos está entre 4.50 y 5.50. Los impuestos es casi el 40% de cada litro, ¿vale? Y la parte del marketing y todo lo demás no pasa del 5 o el 8%. ¿Dónde está el problema que tenemos todos nosotros? Está en los impuestos, porque los impuestos cada año se incrementan de acuerdo a la inflación. Entonces, ¿va a subir el precio de la gasolina? Sí va a seguir subiendo. ¿Va a subir el precio del diésel? Sí va a seguir subiendo, porque nosotros no tenemos una correlación con la gente en este sentido, ¿vale? Muy bien, fíjese que ahí está la explicación, Alfredo, del por qué no se puede bajar el precio de la gasolina. Damos la bienvenida nuevamente a quienes nos están escuchando por Radio Río, el 94.3 de FM en los municipios de Jonuta y Macuspana, Tabasco. Ramsés Pech acaba de dar una breve explicación del por qué fue posible que Andrés Manuel López Obrador bajara, como prometió en campaña, el precio de las gasolinas. Le pedimos una disculpa a Ramsés, pero por favor repítanos esa explicación para nuestro auditorio que nos escucha por Radio Río. Bueno, el precio ¿cómo se conforma el precio de los combustibles? Son 4 factores importantes. El primer factor es el precio de la materia prima, que es el crudo. El segundo es el costo de la refinación. El tercero son los impuestos, que en México es el IVA y el IEPS. Y el tercero son los costos de la estación de servicio, la logística y todo lo que se tiene que hacer para poder tener combustible al consumidor. El costo de la materia prima en nuestro país es caro porque el crudo es pesado o mediano, que le llamamos nosotros, comparado con un crudo ligero, es más caro, es más barato, en este sentido, pero el problema está en el costo de la refinación. El costo de la refinación en nuestro país cuesta entre 6.50 y 7.50 pesos por litro. Y en la parte de Estados Unidos está costando entre 4.50 y 5.50 porque ellos meten un crudo ligero. Entre más pesado esté un crudo, como explicamos al inicio, más complicado y más costo tiene en cuanto a la operatividad que se tenga de una refinería. Y en México los impuestos más o menos fluctúan entre el 35 y el 40%, comparado con Estados Unidos, que no pasa del 20%. Y el marketing, lo que llamamos logística y todo lo demás, no pasa no más de
del 5 o 6%. Algo muy importante, el dueño de una estación de servicio, por cada litro está ganando entre 20 y 40 centavos por litro, no los 3, 4, 5 pesos que dice Profeco en cada lunes. Eso no es cierto, porque lo que está diciendo es la utilidad bruta. Todavía no le han quitado los costos administrativos, los costos que tiene una estación de servicio, los costos que tiene que pagar para estar regulado entre el aceite y todo lo demás. Una estación de servicio, por cada litro que usted está cargando de gasolina, nomás está ganando la estación de servicios entre 20 y 30 o 40 centavos. ¿Dónde está el negocio? El negocio está en las tiendas de conveniencia, porque ahí recuperas un poco la utilidad. En Estados Unidos, las tiendas de conveniencia, el negocio no está en la bomba, sino está en las tiendas de conveniencia, porque en Estados Unidos lo que hace es que el individuo baja, entra a la tienda a pagar y compra algo. Es ahí donde está el chiste del negocio. Aquí en México apenas estamos empezando, porque hay ciertas tiendas que están en las estaciones de servicio, pero todavía a nosotros nos siguen cargando la gasolina de una persona, y cuando necesitamos algo, pues ya nos bajamos. Pero ese es el chiste del negocio, pero hay que dejarle hablar al público. La gente que tiene una estación de servicio no quiere decir que son pesos o que ganan por cada litro, son centavos. Muy bien. Ahorita que da usted esa explicación del negocio o poco negocio que es la gasolina para las estaciones de servicio, yo quiero preguntar, ¿cuál es mejor negocio para México? ¿Refinar gasolinas y no comprarla o vender el petróleo a los Estados Unidos? Bueno, a ver, hoy en día el 80% de los combustibles que se consumen en México son importados por Pemex, solo el 20% privado. Del total de la demanda de combustibles, tanto de gasolina como de diésel, entre el 70 y el 75% lo importamos. Con la refinería Olmeca va a poder bajarse como al 40-45% y todo lo demás. ¿Qué es lo importante que podemos hacer? Es el precio de las gasolinas en Estados Unidos depende mucho del precio del barril. Y ahorita lo estamos viendo y eso está sufriendo Estados Unidos porque aumenta el precio del barril, aumenta la gasolina y aumenta la inflación. ¿Qué nos conviene a nosotros? Bueno, hoy en día lo que nos conviene es que Pemex tiene un precio preferencial y eso le puede ayudar a Pemex a tener un mejor precio y hacer la importación. El problema está en el costo de la logística. El costo de la logística, traerlo de Estados Unidos lo está costando entre 3 a 4 pesos por litro. ¿Qué nos convendría? Que lo produjéramos aquí en México. Pero el problema es que las refinerías que tenemos hoy en día no son suficientemente capaces para poder tener el volumen necesario de combustible para cubrir la demanda. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué nos conviene? Muy complicado porque como el precio del barril fluctúa y no tenemos el control, ahí viene el problema. No, o sea, el precio del barril no lo puedes controlar. Por ejemplo, ahorita les voy a decir esto. El precio del barril, ¿quién lo controla hoy en día? La OPEP+. Y les voy a contar esta historia para que entendamos por qué. En el año 2015, Estados Unidos se convirtió en el primer productor de crudo en el mundo y empezó a exportar crudo, más de 3 millones de barriles. ¿Qué dijeron los países de la OPEP? Si Estados Unidos ya se convierte en el principal productor, va a controlar el precio del barril y eso no me conviene a mí. Por eso le habló a Rusia, a México, para hacer la OPEP+, en Viena, en el 2016. Entonces, lo que hicieron es hacer un balance para que Estados Unidos no controlara el precio del barril. Hoy en día, estamos viendo que la OPEP+ hizo algo adicional, lo del BRICS, y hoy que sale en el 2024 el BRICS+. ¿A quién invitaron ahorita para el 2024 a pertenecer? Rusia, Arabia Saudita, que están dentro de la OPEP. ¿Qué es lo que van a hacer? Que van a querer un precio de barril por arriba de $80, porque Arabia Saudita y Rusia ahorita nomás puede venderlo a $60 por las restricciones que tiene, pero Arabia Saudita, el 70% de sus ingresos dependen de la exportación de crudo y petrolíferos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a pelearse con Estados Unidos para que el precio esté por arriba de $80, y eso que nos afecta a todos nosotros aquí en México, que nosotros no controlamos el precio del barril, y nosotros tenemos una ley de ingresos basada en el precio del barril para poder cerrar el déficit. Entonces, lo que yo propongo es ya sacar de una vez por todas al precio del barril y hacer una reforma fiscal en función de que pueda permitir hacer inversiones por parte de privados con inversión extranjera directa nueva, que generen nuevos impuestos y con estos nuevos impuestos podamos tener un crecimiento del país. Ese es el planteamiento.
Entonces, ¿usted considera que sí es viable seguir invirtiendo en las refinerías en México? Hasta el momento ahorita, si ustedes me preguntan, yo creo que ya la refinería 6 que tenemos ya no le metamos más dinero porque no sabemos cuánto es la vida útil que les queda. No sabemos Porque están muy viejas. Están muy viejas. Pero hacer una nueva es conveniente. La refinería de Olmeca de 340,000 barriles, ahí viene el problema, es de dónde voy a sacar crudo si lo que explicamos al inicio no podemos dejar de exportar. Entonces la refinería Olmeca, si ustedes me lo hubieran preguntado a mí de hace 2 años, 3 años, yo hubiera empezado con una refinería de 100,000 barriles. Y a partir de los 100,000 barriles, dependiendo cómo estén las condiciones del mercado, ir incrementando si es que algunas de las 6 no están funcionando. Les doy este dato, en Estados Unidos hay 138 refinerías, entre el 50 y el 60% son refinerías que no pasan de 50,000 barriles. Son muy pocas, no más de 15 o 20 que son más de 300,000 barriles. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué te conviene? ¿Una refinería grande o una refinería pequeña en función de la cantidad de crudo que tú tienes disponible en un país? Obviamente pequeña, para tener la materia prima suficiente. Ahora le pregunto, ¿es viable, es posible que en algún momento, en los próximos años, se logre cumplir la promesa del presidente de que sean autosuficientes en gasolinas? Hasta el 2034, en función de las características que tenemos hoy en día de las refinerías. Dentro de 10 años. Pero a partir del 2035, de acuerdo a cálculos que hicimos, ya empieza a desincrementar la demanda. Entonces, la pregunta aquí es si tenemos un periodo de 10 años, ¿qué nos conviene? Y hay que recordar algo muy importante, a ver, el 70% de los ingresos de Pemex provienen de la venta de gasolina y diésel. El 24% de la exportación de crudo. Entonces, ¿cuál es el negocio de Pemex? No es la extracción del hidrocarburo ni del gas a superficie, sino es vender ya el crudo transformado por lo producido en México y por lo importado. Un valor agregado al refinarlo. Claro, entonces si tú tienes casi el 90% de la venta de gasolina y diésel y crudo de exportación, pues no le cambies, pero la pregunta aquí es, volvemos a decirle a Pemex que tiene que recaudar casi 700 a 800,000 millones de pesos de todo lo que tenga que hacer. Entonces, imagínense si sacáramos a Pemex de la ley de ingresos, ¿de dónde salen los 800,000 millones de pesos? Sí, el gran paradigma para Pemex es produce más, pero hay menos para que inviertas. Sí, y el problema que tiene Pemex es la deuda que tiene, que también es un grillete que lo tiene maniatado. Son 110,000 millones de dólares que se tienen ahí y solo se está pagando la tasa de interés y eso es lo que la ayuda gubernamental que está teniendo. A ver, la deuda, hay que dejarlo bien en claro. La deuda de Pemex no fue porque Pemex lo pidió, sino fue porque las administraciones anteriores y también la actual se ha utilizado para tener la recaudación de dinero que pide la ley de ingresos y ese dinero que pidió Pemex fue un préstamo disfrazado por parte de Pemex para la nación. Por eso ven que las calificadoras dicen que la calificación de Pemex afecta también a la calificación de la nación, porque esa deuda, aunque es de Pemex, hemos de recordar que de esa deuda se utilizó para pagar los derechos, impuestos y todo que Pemex tenía que tener dentro de la ley de ingresos. O sea, en un momento que Pemex o el barril no estaba al precio que se calculó, no se cumplió en el ingreso y Pemex tuvo que pedir un préstamo para cubrir ese ingreso. ¿Es así? Es así. Ahí está, Okay. Ahora, está el secreto, dijera Cantinflas. Fíjate que en el presupuesto del 2024 se supone que hay un incremento de la deuda pública de 1.7 billones de pesos. Platíquenos usted que sabe y tiene mayor conocimiento sobre ese rubro. A ver, la deuda pública está dividida en tres. Son 3 deudas que se tienen. La pública y todo. Pero vamos a hablar de la pública. La pública ha crecido del 2018 a la fecha casi un 35%, es decir, de 10 billones que se tenía, lo voy a cerrar así, hoy es de 14 billones. Ha crecido 4 billones la deuda. Pero si nosotros nos damos, y si yo grafico la cantidad de gastos que se tiene, el gasto ha ido aumentando y la deuda ha ido aumentando, pero también hemos visto que el déficit ha aumentado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el dinero para que yo pueda cubrir del ingreso que yo tengo contra el gasto que yo tengo y me sale el déficit,
yo tengo que pedir prestado dinero para poder cubrir el gasto que yo tengo programado, y ese gasto programado, casi el 66% se va a desarrollo social y casi 2 billones es para la parte de protección social donde están los programas. Yo no estoy en contra de los programas, pero hay que revisar qué cantidad de programas hay, qué gente lo está utilizando y a quién se está dando ese dinero, porque hay que también establecer que la gente adulta sí necesita el dinero, pero el problema de la gente adulta es que siguen aumentando y no les da. Muy bien, ya los últimos segundos no le escuchamos porque hubo un problema ahí de... Ahora, va a cambiar una administración y va a entrar en el 2025. ¿Cuál es la herencia de este gobierno a la nueva administración económicamente hablando? La misma que hemos tenido los últimos 4 o 5 décadas. Y cada administración llega con una percepción de lo que cree que puede hacer conveniente en 6 años. Aquí la pregunta es, la reforma energética fue creada no como un plan, como una herramienta para poder hacer un plan. Aquí la pregunta es, ¿por qué en México los partidos políticos o los que están legislando no hacen un plan de largo plazo en donde ningún administrador que llegue cambie ese plan? Si Pemex tiene que llegar un periodo de tiempo a 15 años, que esa sea la ruta, no que llegue a cada administración y le cambian a CFE, le cambian a Pemex, cambian las políticas públicas del sector energético y economía, y cada quien tiene y quiere aportar para poder trascender. No, ya ahorita ya no estamos para trascender, estamos para dejar las bases para que pueda haber un cambio. Una continuidad. Claro, pregúntense ustedes por qué en Estados Unidos existen 2 partidos, cuando es una cuestión económica y todo lo que pueda haber, pues hay disputas y todo, pero ellos ya tienen un plan. Y les digo por qué. Si se acuerdan, en 1973 Estados Unidos tuvo problemas con lo de los combustibles y el petróleo crudo. Entonces, a partir de eso se puso un periodo de tiempo de un plan, y hoy ya es el primer productor de crudo y de gas. Exporta crudo. Ellos tienen 18 millones de barriles para que refinan en forma diaria. Consumen 9 millones de barriles diarios de gasolina y 4 millones de barriles diarios de diésel. Están haciendo la transición energética hacia energías limpias, están haciendo la manufactura en su país otra vez para carros eléctricos, y México dependemos de la inversión extranjera de Estados Unidos porque más del 80% de la inversión proviene de Estados Unidos. Entonces, pero es que desgraciadamente estamos a años luz de los Estados Unidos. Ramsés, se nos acabó el tiempo. Una última pregunta. ¿El gobierno endeudó al país más de lo que estaba endeudado o no hay deuda durante este sexenio? Ya lo platicamos, eran 10 billones, creo que son 14 billones, y estos son datos de la Secretaría de Hacienda. Casi 40%. Sí, 35% más o menos. ¿Algo que le quiera usted decir a nuestro auditorio sobre Dos Bocas? Bueno, que Dos Bocas es una inversión que se realizó, ayudó a la economía de Paraíso. Ahora hay que ver cómo vamos a readaptarlo con las condiciones que se tengan, derivado de que hubo un incremento en los costos de la vida y hoy va a tener que reducirse ese costo de la vida. Y yo creo que lo más importante en Tabasco es la nueva administración que va a venir a partir de 2025, debe haber una correlación en cuanto a qué tipo de actividades podemos tener. Ya llevamos muchos años en el puerto de frontera que se quiere desarrollar, no se puede desarrollar. Tenemos Nuevo Pemex, Ciudad Pemex, y hay un ducto que trae gas de Estados Unidos. Creo que hay que aprovechar todo esto que viene. Hablando de aprovechar, discúlpame, vamos a aprovechar de invitarlo nuevamente porque usted tiene muchos temas para hablar para un futuro para Tabasco. Y sobre todo que es hasta cierto punto educativo para la sociedad este tipo de programas porque nos ayuda mucho a conocer la realidad. Muchas gracias, don Ramsés. Y sobre todo que usted ayudaría mucho a la iniciativa privada de Tabasco, que realmente es privada de iniciativa. Muy buenos días para todo nuestro auditorio. Muchas gracias por habernos escuchado a través de Radio Río en 94.3 de FM, en Jonuta y Macuspana, Tabasco, y a través de las redes sociales. Buenos días, Ramsés. Buenos días, que tengan buen día y bueno, el viernes a gritar todos, pero para que nos paguen más. ¡Viva México! Gracias, muy amable. Bendiciones.